¿Qué tal? Esta tarde nos acompaña Alberto Vergara. Abrimos nuestra segunda sesión de conversaciones desde la coyuntura. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Encantado de estar aquí en tu programa. Felicitaciones por este espacio. Siempre es bonito que hayan estos espacios para poder conversar. No, agradecido de que estés con nosotros, al contrario. Bueno, Alberto acaba de presentar en otra conversación con el arriero, junto con Pablo Drinot y Javier Torres, un libro entero de ensayos, La condena de la libertad, una colección de estudios que comienza su ciclo en 1780, está ordenado cronológicamente, pero para esta conversación vamos a concentrarnos en su propio artículo, Compra y Calla, representar y gobernar en el Perú contemporáneo 1992-2021. Alberto, comencemos con tu texto. 1992. En el ensayo nos propones mirar la promesa republicana como un todo no cumplido. Y esa es la entrada. ¿Dónde estaba esa aspiración republicana no cumplida en 1992? Bueno, lo primero es lo que decías, ¿no? El artículo forma parte de este volumen que hemos coeditado con Pablo Drinotti, en el que participan Chuck Walker, Natalia Sobrevilla, Eduardo Arllán, Cynthia McClintock, además de los José Luis Renique, perdón, me estaba olvidando, además de los artículos de Paulo y míos. Y el objetivo del libro era tratar de encontrar ciertos periodos clave de la historia peruana e intentar que fueran capítulos que presentasen algún tipo de revisión sobre un momento importante utilizando conocimiento académico contemporáneo, reciente, de las últimas décadas, que pudiera permitir tener nuevas lecturas de estos momentos históricos, ¿no? Cada quien en el momento que conoce mejor. Y entonces, efectivamente, mi capítulo trata de los últimos 30 años en el Perú, las últimas 3 décadas, digamos. Y creo que es un momento importante, distintivo. Creo que no hay mucho debate sobre si esa coyuntura abre o no abre otro momento. Creo que todo el mundo está un poco de acuerdo en que el año, más que el año, la coyuntura 92-93 cierra un momento y abre otro. No quiere decir que el nuevo sea, pues, absolutamente nuevo, pero sí que se puede distinguir ciertas diferencias respecto de lo previo, ¿no? Y entonces el capítulo se propone rastrear, tratar de encontrar esas rasgos que podrían singularizar a ese proyecto que, como dices, comienza en el 92, que, para responder a tu pregunta, un poco que es nuestro año cero, ¿no? Diría que ahí tenemos un poco este año en el cual vivimos probablemente uno de los puntos más oscuros de la vida independiente, porque no pasábamos solamente por una crisis económica o política, ¿no? Sino que en realidad lo que aquejaba al país en esa coyuntura de fin de los 80, inicio de los 90, pues es una crisis sobre las bases mismas del Estado, ¿no? Lo que estaba a prueba era la posibilidad de continuidad del Estado. Pensemos que era un Estado que no, digamos, que no parecía tener fórmula para derrotar a este grupo armado maoísta, que no tenía capacidad para regir la economía, que había perdido toda capacidad de recaudar impuestos. Es decir, estamos hablando de las condiciones como que más básicas de lo que debería hacer un Estado, ¿no? Un Estado moderno, digamos. Y en la medida en que ya pues llegas a un nivel de crisis en el cual tu Estado no puede hacer eso, ya no es una crisis de régimen o económica, sino es una crisis en tu condición misma de estatalidad, dirían los politólogos. Así que ese es el punto de partida, efectivamente, esa suerte de año cero. Pero un año cero
que proviene de un proceso de salida de un régimen militar, el de los 70, que encuentra un hito en la elaboración de la Constitución del 79 y en el establecimiento de un momento en que los partidos tienen memoria. Eran en ese tiempo Acción Popular, el PPC, varios grupos de izquierda que desembocan en Izquierda Unida, un ciclo institucional que se rompe con un golpe de Estado y otra constitución. ¿Cuánto te sugiere ese simbolismo? Es un año que conduce a una otra constitución, que luego dices llega a calar tanto en el sistema que perdura incluso el cierre de los 90 y pasa al momento de la transición, del que luego hablaremos. Y cómo ocurre esta transición? ¿Cómo pasa que esa aspiración de representación que describes como el antecedente desemboca en una constitución que lo dices en el ensayo, de alguna manera institucionaliza la reducción de la representación? ¿Cómo explicas ese cambio? Bueno, eso creo que lo tenemos más o menos explicado. Me acuerdo el libro de Martín Tanaka del 98, Los espejismos de la democracia, ya hacía el argumento por el cual en realidad a fin de los 80, inicios de los 90, el sistema de partidos, el sistema de representación y el sistema democrático a la postre, eh, se quiebra no tanto por problemas de representación como de problemas de gobierno, es decir, es su incapacidad para gobernar y que construye este panorama del cual he hablado en la respuesta anterior, esa, esa separación del mundo de la representación con el mundo del gobierno termina afectando la posibilidad misma de la democracia en el país, con gente francamente desesperada. De hecho, yo abro el texto con esa cita de un asambleísta de la región Inca en el Cusco que me decía en una entrevista, me decía, cuando Fujimori cerró el Congreso, todos aplaudimos como focas, decía, ¿no? Porque la situación era inmanejable. Y entonces es eso, ¿no? Hay un momento de desgobierno que, que va permitiendo la emergencia de este nuevo momento del golpe de Estado y de la constitución que se deriva del proyecto que surge en ese golpe de Estado, ¿no? Ahora, ese juego que armas en el esquema, pasar de la aspiración de la representación a la aspiración casi diría ansiosa, ahora que recuerdas las palmas de la foca, a ser gobernado, ese eje de representación a gobierno, ¿lo encuentras replicado en un momento anterior o esa aspiración por ser gobernados, casi diría a cualquier costo, incluso el de sacrificar la representación, es un dato nuevo del ciclo que se abre en el 92? Mira, no lo había pensado de esa manera, tratando de comparar, pero yo creería que sí hay episodios previos, y no solo previos, digamos, la comparación no solo con la historia peruana, sino con otros países, es decir, sociedades que van sintiendo que el desgobierno, el caos, se las va comiendo, tienden a decir, bueno, que alguien nos saque de esta, que alguien nos salve, ¿no? Y es ahí donde surgen los intentos, a veces fallidos, a veces exitosos, de construcción de proyectos autoritarios. Entonces sí, yo creo que es un momento en el cual la propia gente dice, ya me cansé de asambleas, parlamentos, gobiernos regionales, partidos, movimientos, sindicatos, que alguien se haga cargo, ¿no? Yo creo que esa fue finalmente la sensación que prevaleció en el país en esa coyuntura, que probablemente, como digo, podamos encontrar casos antes, los inicios de los años 30, tan movidos y violentos, dan lugar a proyectos autoritarios que estaban probablemente vinculados también a una noción a un deseo de orden, por lo menos de un sector de la población, ¿no? Entonces sí, eso me parece que es algo que está... no te olvides, yo lo cito ahí en el artículo también, Fukuyama, cuando publica su texto clásico sobre el fin de la historia,
súper optimista, ¿no? Viene la economía de mercado y la democracia para todos en el mundo, esto es imparable. Dice, bueno, hace un alto en un momento y dice, no para todos, ¿no? Hay países como Perú o Filipinas que no, pues, están tan mal que no van, ahí la democracia se va a quebrar, ¿no? Y efectivamente al poco tiempo la democracia peruana se quiebra. Entonces, digamos que tampoco es que era tan raro ni que algo como eso fuera a suceder. Ahora te escucho y me ha brotado en el recuerdo un artículo de Ciro Alegría, Parona, el hijo, que trabajando este periodo se ponía a pensar en Hegel y el concepto de dictadura en Hegel y lanzaba como sugerencia pensar que ese tipo de aspiraciones al rescate solo funcionan si quien concentra el poder en las crisis tiene luego la habilidad institucional de reinyectarlo a la sociedad. Y aquí en los 90 no se reinyectó. Hay una clave en tu texto, creo, querría que nos lo expliques, que es ese empate entre la concentración de poder de los 90 y la entronización de un modo de organizar la economía sin importar la institucionalidad. ¿Cómo funciona la economía o la percepción de la economía en este periodo que comienza en el 92, que pasa por el 93 y que alimenta después la transición? Claro, ese es el cambio, uno de los cambios más importantes que hay de un momento al otro, el de la representación, del que ya hemos hablado, pero el otro es el de cómo van a estar articulados en sus aspiraciones, porque en la práctica pues eso puede haber sido distinto, pero en sus aspiraciones la Constitución 93 plantea otro arreglo de relaciones entre Estado, sociedad y mercado, ¿no? Que la de la Constitución del 79, y que va emparentado a lo previo, es decir, ya no creemos que sea, que hay una vocación mucho más por administrar lo del Estado que realmente hacer política desde el Estado, y por lo tanto aparece esta vocación más en el papel tecnocrática. Todos sabemos que en los 90, en fin, una serie de personas que navegaban con bandera de tecnócratas en realidad estaban haciendo negocios por todos lados, ¿no? Pero aparece esta idea de que el ámbito económico, entre otros, pero con mucha claridad el ámbito económico, tiene que estar aislado, tiene que estar blindado de la influencia de los políticos o de la gente, que siempre que pasa a ser percibida como los agentes, como las amenazas de la prosperidad, ¿no? Entonces se pasa a esta concepción de finalmente la economía tiene unos manejos que son objetivos y que deben seguirse, y que más bien la política, la ciudadanía no tiene que husmear ahí, y aparece entonces este intento de supremacía tecnocrática del MEF en el papel, porque eso es bien interesante, en el papel, pero en los 90, en realidad, el momento de superioridad, de reinado del MEF sobre la cosa pública es con democracia. Con Fujimori, el MEF no era tan primus inter pares. Tenías al Ministerio de la Presidencia, que manejaba mucha plata de los programas clientelares, tenías evidentemente la presencia de las Fuerzas Armadas y de Montesinos. Ahí el MEF tenía que jugar mucho más en un contexto autoritario, corrompido, ¿no? Por lo tanto, no es el momento de mayor supremacía del MEF, aun cuando en el papel es lo que se supondría, ¿no? Acuérdate que Víctor Hoy Guay es nombrado ministro de Economía, ya no me acuerdo si es el año 98 o 99, que era un ingeniero, pero que era básicamente un político que llegaba ahí para asegurar la reelección de Fujimori. No dura mucho, pero es una prueba de cómo en el papel había este espíritu tecnocrático, pero la naturaleza autoritaria, politiquera, corrupta del régimen, por la vía de las prácticas,
no lo respeta. En cambio, en los años 2000, más bien con la desaparición del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Toledo, el MEF pasa a ser claramente el primus inter pares, ¿no? La institución, y en algún momento yo creo que ha habido pues, ministros de Economía que eran, probablemente los ministros tenían más urgencia de responder del teléfono al ministro de Economía que al presidente, ¿no? Y eso más bien ocurre en los años 2000, ¿no? Por tanto, me parece que muchas de estas cosas, muchas veces el centro de por qué ocurren de una manera, de por qué cambian, de por qué se vuelven más importantes en algún momento, muchas veces tiene que ver con las prácticas y con un contexto político, mucho más que con las instituciones formales o con la Constitución o con con alguna reforma legal, ¿no? Entonces, eso es un poco, creo. De hecho, en tu descripción de los 90 presentas como una especie de curva descendente, ¿no? Un MEF que en el 92, en el rescate de la hiperinflación y todo esto demás, está encumbrado con, digamos, con todos los esfuerzos de defensa, la cuestión de la lucha contra el terrorismo mezclada con violaciones a los derechos humanos, y describes un declive después del 95 y que llegas a presentar como el momento en que se subordina la economía a las necesidades políticas del régimen, ¿no? Hoi Wai, de varias maneras, al que acabas de citar en tu texto, es la clave de ese declive. Pero hay una y no parte solo Hoi Wai, ¿no? Acuérdate, el Camel, gobierno de Fujimori le retasea, le quita préstamos que necesitaba Alberto Andrade o Ricardo Belmont, quien sea que le pudiera hacer un poco de, ¿no? Es una lógica política sobre la tecnocrática, ¿no? y es interesante, ¿no? Porque es una especie de tensión que se sostiene moviéndose los pesos específicos entre autoritarismo y una economía que, como acabas de describir también, se percibe a sí misma como si pudiera subsistir aislada del sistema institucional. Pero la parte que me parece dramática en tu historia es esta transición de Paniagua. Reconoces en Paniagua una especie de lapsus republicano y en alguna parte reparas incluso en sus textos del discurso y en el peso específico que le da a las construcciones que se refieren a la idea republicana de la representación. Pero es esa transición la que se limita a retirar la firma de Fujimori y deja vigente la Constitución del 93 en su unicameralismo, ¿no? Un unicameralismo que describes hasta en números, pesa la mitad de la conformación del Congreso anterior. ¿Y cómo abordas ese momento? ¿Qué significa esa transición de meses en la que Paniagua al mismo tiempo encarna esa posibilidad republicana y marca el puente entre esa economía que no quiere ser institucionalista en los 90 y que instala, lo acabas de decir, a este MEF como primus inter pares del resto del gabinete? Es que ese es un momento efectivamente bien importante, ese momento bisagra, ¿no? Que es un contexto probablemente dura 2 años, sí, no más que eso, 2 años y medio, que es el gobierno de Paniagua, que como dices, eh, tiene pues esa vocación institucionalista, ¿no? Si uno lee los discursos de Paniagua mientras fue presidente, sobre todo los de cuando asume la presidencia del Congreso y la presidencia del país, eh, eh, su interés principal es el de relegitimar las instituciones democráticas, el de eh, romper con un ciclo profundamente corrupto, ¿no? Y ese ánimo que estaba atado también a que había habido la marcha de los Cuatro Suyos, había habido es un momento democratizante, finalmente lo que se hace es una transición a la democracia. Pero en poco tiempo ese ímpetu de reformador democrático se fue yendo, entre otras cosas porque Toledo no tenía posibilidad de mantenerlo, es decir, no era un personaje que tuviera ningún credo, es decir, no era alguien realmente comprometido con nada, y hoy sabemos que estaba comprometido con la suya nomás, ¿no? Y entonces
rápidamente ese proyecto va cediendo porque yo creo Toledo va trayendo a sus amigos de Washington y se va haciendo un gobierno más claramente tecnocrático e interesado en hacer una transición de modernización económica por la vía de la liberalización que la agenda de la democratización que queda en el recuerdo, ¿cierto? Que nadie, que dura probablemente hasta el año 2002 con la ley de descentralización, la ley de partidos, ciertas iniciativas de participación popular que estuvieron ahí. Y que fueron luego abandonadas, como bueno, la ley de descentralización, me parece que el proceso de centralización claramente fue simplemente abandonado. Y es lo que tenemos ahora, ¿no? Producto de ese completo desinterés de los tempranos 2000. Una descentralización que comenzó de manera muy apresurada, sin que realmente nadie tuviera gran convicción de hacia dónde había que ir y que se empantanó completamente cuando finalmente aquello que debía ser transitorio, que eran los gobiernos regionales, se quedaron ahí, tanto que siguen siendo ahí. Lo que debió ser transitorio sigue ahí 20 años después, ¿no? Entonces, es eso, cambiaron las prioridades, aparece, digamos, el mundo, yo diría, las redes, las ideas del mundo Kuczynski, vamos a llamar, que son las que terminan mandando, imponiéndose, y que es lo que hubo en esas 15, 20 años de vida nacional, ¿no? Interesante, ¿no? Kuczynski, ministro de Economía en el gobierno de Toledo y presidente en el final o en uno de los momentos con lo que está ahí ese ciclo. Pero hay otra parte que en tu trabajo muestra una tensión narrativa muy fuerte, ¿no? En el periodo de Toledo, tal vez la única construcción que remite a esta forma de abordar la economía vaciada de contenido institucional es una palabra, o la palabra es chorreo. Pero encuentras en el periodo de García una estructuración narrativa que dice, claro, de nuevo no tiene, pero se hace cargo del modelo y se genera lo que llamas el modelo hortelano, a partir del artículo de García, el perro del hortelano. ¿Qué tan importante es en tu visión esa entrada de García a la conceptualización o a la estructuración verbal de lo que se estaba definiendo como una opción de articulación de lo no político, habría que decir, aunque sea una suerte de oximorón en el periodo? ¿Y por qué tan tardío? ¿Por qué tenemos que esperar hasta García para tener una narrativa que en realidad corresponde a algo que, tú lo dices, comenzó a incubarse en el 92? Sí, claro, digamos, el principio es algo que podríamos llamar es un modelo de modernización por la vía económica, eh, conservador en lo político y que, como decíamos, ve a la ciudadanía, a los políticos como algo que hay que evitar, ¿no? Los expertos saben mejor que la gente lo que ellos necesitan. Y sobre todo en la versión de García ya no solo los expertos, sino el gran inversor privado, ¿no? El diagnóstico de García es la selva, los Andes, esperan a las grandes multinacionales para sacarlas del atraso y la pobreza, ¿no? Entonces un discurso, y en el cual desde luego el anverso es que el problema es la gente, ¿no? El perro. El problema es la gente que no permite que lleguen esas grandes inversiones que la sacarían de la postración, en fin, ¿no? Entonces, ese discurso fue muy importante y sigue siendo muy importante en las élites económicas o tecnocráticas peruanas, ¿no? No, digamos, el fracaso del modelo no ha hecho que se deshagan de esas premisas siguen completas ahí, aunque ya ahora obviamente han volado por los aires y se mantienen un cachito de ciertas, eh, eh,
que ciertos bolsones últimos de resistencia tecnocrática, por ejemplo, pero ya resistencia que es más tecnocrática que hortelanista, diría, ¿no? El MEF parcialmente y el BCR sobre todo, pero digamos, la aspiración de la modernización por la vía económica, según la cual las grandes inversiones iban a generar riqueza y esa riqueza en un segundo momento iba a generar un país institucionalmente, socialmente, culturalmente mejor, esa premisa de ese pensamiento de modernización por la vía económica, que ojo, no es peruano, no lo inventó García, no lo inventó el Perú, es como eso está ahí en un montón de sitios. Bueno, eso como proyecto ya se cayó a pedazos. Todo el mundo ya se da cuenta que eso fue un tremendo error, porque además, curiosamente, esa comprensión de la vida nacional, ese proyecto nacional en el cual las palabras ciudadanía, Estado de Derecho, democracia, no existían. Claro, a la vuelta de unos años, la ausencia de esas palabras explica mucho de nuestra debacle contemporánea. No es que sale de casualidad, sino que si realmente esas cuestiones nunca te interesaron, no eran prioritarias, hasta el punto de ni siquiera mencionarlas, no es casualidad que hoy el país se haya hecho agua, especialmente en los últimos años, gradualmente, desde esas dimensiones siempre desdeñadas. Hay una cosa que me angustia en ese giro, ¿no? El perro del hortelano es una comedia de Lope de Vega, y en Lope de Vega el perro del hortelano es una mujer adulta y rica que se enamora de un hombre joven y que conspira para evitar que ese hombre joven tenga una pareja. Es casi, el perro del hortelano es casi un personaje gracioso de alguna manera. Pero en García yo escucho el título y me acuerdo de Lira y la patada de la campaña del 2004. ¿Cuánto de desprecio hacia la ciudadanía, hacia la otredad, hacia las personas, encuentras en esa forma de articular la narrativa sobre economía y sociedad? Está construida sobre el desprecio, sobre el desdén, sobre relegar a la gente de su capacidad de participar de la cosa pública, es decirle, hay unos sabios en el Estado y unos inversionistas en el extranjero que saben mejor que tú lo que necesitas y mantente al margen, ya te va a caer tu pedacito de prosperidad y así vas a mejorar, ¿no? Eso fue el ideal. Y por lo tanto está construido sobre eso. Y no te olvides, García, otros también, o sea, Kuczynski, García, por favor, todo ese universo ha sido siempre abiertamente despreciativo con el Perú y más con el Perú más pobre y postergado, ¿no? ¿Te acuerdas que Perú, García en algún momento dice esto de que éramos un pueblo triste porque no teníamos sangre, ya no me acuerdo qué era, ¿no? Una explicación así del siglo XIX, así un positivista del siglo XIX, Javier Prado, ¿no? Hablando. Entonces sí, está, por supuesto que está marcado por eso. Y lo ves, o sea, el discurso de Keiko Fujimori en la última campaña es exactamente eso. O sea, ¿qué le ofrezco a la gente? Es plata, pues te doy plata, ¿no? O sea, ni siquiera es poder acercarme a cuál es tu problema, ¿no? Es como ¿qué hacemos? Bono, dale bono nomás a la gente, ¿no? Y si no, mano dura, como no hay otra forma de acercarte a la gente, es o te clientelizo o te pego. Y entonces eso pues revela el desdén y en muchos casos en realidad el miedo también, ¿no? Desdén, miedo, desprecio. Te escucho y no puedo dejar de asociar, además de la patada de Lira, el título de esa narrativa, El perro del hortelano, con Bagua. ¿Cuánto representa Bagua en la concreción de lo que significa ese modo de aproximarse a la autoridad, Alberto?
es probablemente el momento más simbólico de esos años, ¿no? Um, eh, es un evento trágico con un saldo enorme de muertos de la policía y de ciudadanos, una incomprensión desastrosa de ambos lados, la idea de seguir para pasar esas leyes que eran rechazadas, eh, la, la, y el desparpajo, ¿no? De los de nadie sentirse muy responsable de lo que ocurrió ahí. Entonces creo que es un momento simbólico de ese discurso que pretende salvar al Perú por la vía de salvarlo de los peruanos. En el ensayo, en este capítulo tuyo del libro, además hay un torrente que transita casi por debajo de la mesa, ¿no? Que es el desarrollo de esa informalidad que intentó ser teorizada de diferentes puntos de vista. Lo cuentas por Matos Mar, por De Soto o por el propio Carlos Franco, pero que crece y un poco que se apodera de las fisuras. ¿Qué es la informalidad en este ciclo, en el modo en que abordas esta historia? Bueno, la informalidad en el Perú pues se ha convertido creo que Danilo Martuchelli dice que se ha convertido en el verdadero lazo social peruano, ¿no? En el sentido que mucho está regido por esa informalidad. Eh, y efectivamente es el aumento permanente, constante, desde los 80 hasta hoy, de la informalidad como fenómeno económico, pero también como fenómeno social, y que creo que es importante además decirlo, porque en el Perú no se termina de aceptarlo, un fenómeno que es transversal al país, ¿no? Yo siempre, seguramente te darás cuenta, cada vez que hay un artículo o algo sobre la informalidad, ¿con qué ilustran, ¿no? En el periódico, ¿con qué ilustran un artículo sobre la informalidad? Siempre van a poner la foto de una señora, un señor ambulante en la calle, ¿no? Esa es la imagen que hay de la informalidad. Cuando en realidad la informalidad en el Perú está arriba y abajo. Es decir, cuando tenemos, a mí un caso que me parece maravilloso, ¿no? Ya no me acuerdo ahora ya en qué ha terminado, pero ¿te acuerdas el caso en el cual el señor José Klimper niega haberle pagado 200 y tantos mil dólares en cash al dueño o al gerente, ya no me acuerdo, de RPP, que dice que no, que sí le dio en cash, ahí en una bolsa, plata, 200 y tantos mil dólares en medio de la campaña, y por qué recibió en cash, ¿no? ¿No le parecía raro? No, pero es Pepe, pues dice, ¿no? Ah, claro, Pepe. Entonces, y entonces, eh, eso es la informalidad, pues. El hecho de que, o incluso tal vez, ya constituye ilegalidad, eso tú lo vas a saber mejor que yo. Pero en todo caso, creo que lo que no terminamos de asumir es que la informalidad es esta forma permanente de sacarle la vuelta al Estado, a la ley del Estado, que está arriba, abajo, al medio, y que se mezcla con lo formal y con lo ilegal. Yo creo que una otra idea que me parece errada, que uno escucha en el discurso público peruano con recurrencia, es esta vaina de que hay un país formal y un país informal, ¿no? Y eso no hay. El país formal vive completamente entremezclado con el informal. El formal le compra a un informal y el informal le compra al formal y a lo ilegal, porque el informal procesa probablemente, limpia, lava plata de la ilegalidad, que a su vez tiene una forma de lavar también formal, y eso es, y el país funciona desde la interpenetración de estas economías. Francisco Durán fue uno de los primeros que escribió un texto muy bueno sobre estas interrelaciones entre esas cuestiones. Entonces, eso es lo que ha ido cundiendo en el país, lo que ha ido escalando,
Y en eso estamos, en un país signado por esa informalidad, ilegalidad, que va teniendo cada vez más peso en el mundo de la vida política, digamos, ¿no? Donde en realidad yo diría que es como que no sé, es como que la informalidad, la ilegalidad en el mundo social se traduce en el mundo político en el viejo rentismo, ¿no? En el viejo patrimonialismo de agujerear lo público, la ley pública o el tesoro público para seguir beneficiándome, ¿no? Es como la manifestación política de eso es el desprecio por lo público, yo creo. En el Perú lo que fascina es lo particular y clandestino, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo del presidente Castillo, su primera medida de gobierno, no sé si fue la primera o la segunda, ya no sé, pero acuérdate, es que el ministro de Trabajo al cual ha puesto que es de su gente, legaliza a su sindicato, ¿no es cierto? ¿Qué imagen más concreta de que su preocupación fundamental es su interés particular, el de su gente, el de darle a su sindicato lo que ha estado por mucho tiempo buscando y ahora está en la vía de, por supuesto, pegarle el zarpazo a la derrama? ¿Qué cosa es eso? Es la utilización de lo público para beneficiar a mi clan, a mis amigos, a mi panaca, a mi sindicato. Ese es finalmente la concepción que hay en el Perú, tanto en derecha como en izquierda, de qué es lo que se hace con el Estado, ¿no? Comparten esta vocación por vías distintas, pero de anular la posibilidad de de una ley igualitaria que nos rija a todos en pie de igualdad. Eso es lo que nadie quiere en el Perú, ¿no? Y en eso estamos, creo. Haces un juego de números interesante en el ensayo, porque así como la informalidad se grafica, lo has dicho ahora, usualmente con la señora que vende algo en la calle, en términos de cifras, usualmente se le asocia con la informalidad laboral, y tú giras el triángulo y te pones a mirar qué pasa con la informalidad en el desarrollo urbano, y llegas a una cifra por encima del 90% del país que vive en lugares que no fueron planificados, y eso creo que corresponde bastante bien a eso que has dicho, la impregnación total del tejido y no el desarrollo de una especie de isla de informalidad que interactúa con una isla formal, sino la penetración total. Ahora, tú cierras, más por razones, creo, temporales que conceptuales, el texto en el 21, porque el libro está publicado, había que cerrarlo en algún momento. Pero, ¿cuánto de lo que tenemos ahora expresa el estallido de todo eso que el modelo hortelano, la informalidad oculta, el abandono de los ideales republicanos básicos ha venido incubando en todo este ciclo? ¿Tú dirías que estamos en otro periodo o seguimos explotando en la crisis de insostenibilidad que el cumplimiento de la promesa modernizante del modelo hortelano tenía implícita? Mm, bueno, yo diría que seguimos en el momento de deterioro de lo previo. El orden que había se está descascarando y cayendo a pedazos, digamos, como si fueran murallas de Cuelap, mal cuidadas. Y estamos ahí, como decíamos, solo queda tal vez un poquito del orden previo en la labor de contención que hace el MEF ahora. El MEF ya ahora ya no dirige nada, contiene nomás, hace un poquito de control de daños, y el BCR que sí sigue siendo como el último bastión del orden previo. Julio Velarde es así como el último bastión. Queda la Constitución del 93 también, por supuesto, pero ya me parece que queda más por ausencia de alternativas que por fortaleza propia, es más por default, ¿no? Entonces creo que seguimos en este momento de los últimos no sé cuántos, 3, 4, 5, 6 años, en los cuales comenzó a caerse a pedazos los consensos, las prácticas y la institucionalidad que dio unidad a ese periodo del que hemos estado conversando, ¿no? Entonces hay un vaciamiento progresivo sin que nada
lo reemplace, ¿no? Entonces, estamos pasando de un orden con sus problemas, disfuncionalidades, precarios, lo que quieras, pero había un orden, ¿no? Al fin y al cabo. Y más bien lo que probablemente poco a poco estamos construyendo es el desorden. Nadie tiene ni ideas ni fuerzas para construir uno nuevo, ¿no? Un nuevo orden, nadie puede, pero todos sí tienen su pequeña herramienta para seguir machacando, petardeando y picando lo que queda del previo, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí, yo creo que estamos ahí, estamos en el sigue el desmoronamiento del orden previo sin que parezca que alguien o algo podría construir uno nuevo, donde nuevo no quiere decir ni bueno, o sea, puede ser bueno, malo, peor, mejor, en fin, eso ya es otra cosa. Pero lo cierto es que estamos pasando fundamentalmente de un orden que tenía sus problemas, y ya aquí hemos hablado en extenso de las críticas que se le podían hacer, pero estamos pasando al desorden, simplemente, ¿no? En alguna otra parte te acordabas de Alfredo Torres y de esta frase de el crecimiento infeliz, y decías que la infelicidad proviene del incumplimiento de las promesas republicanas. De varias maneras, en todo el ensayo hay un aliento hacia el reclamo sobre esa promesa republicana no cumplida, incluso anunciada en la transición, pero superada por el modelo hortelano. ¿Cómo miras, Alberto, la aspiración republicana? ¿Sigues creyendo que la república es una necesidad práctica a ser constituida? Bueno, creo que discrepo un poquito de tu énfasis en lo republicano en este texto. Yo creo que este texto en Ciudadanos sin República sí estaba mucho más claro lo que dices. Creo que aquí el marco teórico ha sido mucho más lo de representar y gobernar que lo republicano, aunque forma parte de eso. Pero volviendo a lo otro, sabes que a veces no sé, la verdad. Creo que lo que hemos visto en el país en los últimos 2, 3 años es de tal magnitud, y por los últimos 2, 3 años pienso los resultados, la manera en que nos arrasó la pandemia, la manera en que hemos visto cómo políticos pueden arrancharse la presidencia en medio del país totalmente hecho una fosa común de muertos por la pandemia, lo que vemos ahora, el desprecio total que tiene el gobierno de Castillo por la gente, ¿no? El hecho de que les da igual poner en riesgo la salud de la gente, pueden poner a un ministro que es un chamán si con eso cumplen con una cuota partidaria, ¿no? Pueden poner a en fin, a todo el tipo de prontuariado que hemos visto en este gobierno. Y al mismo tiempo del otro lado ves a la derecha que hizo completamente público hace un año o un poco más con su teoría del fraude y con el intento de robarse la elección, porque es lo que quisieron hacer, que también les resulta el país, la gente y en especial la más pobre, como que completamente prescindible, la observan como una ciudadanía de segunda categoría, a la cual le podemos arrancar su votación y su derecho y sus razones para votar por uno o por otro, se las anulamos porque nos da la gana, porque tenemos a los estudios más ricos de Lima, y entonces nos organizamos y vamos a eliminar 300.000 votos de los más pobres del Perú. Entonces, honestamente, con todo lo que hemos visto en los últimos años, ya no sé, te soy honesto. Yo no sé si realmente tenemos ganas de ser una comunidad política de semejantes. Por ahí que no. Por ahí que no. Por ahí que sincerémonos y no está en la
en la aspiración de la mayoría eh, y que por lo tanto en este momento no hay posibilidad de plantearse realmente un proyecto de ese tipo. De otro lado, también, porque en este momento estoy pensando en voz alta básicamente, de otro lado también es cierto que los países, la gente, es voluble, volátil, y los que creen una cosa hoy pueden creer otra mañana y por lo tanto también se puede construir un proyecto alternativo y si aparece probablemente algún tipo de liderazgo o de vocabulario nuevo, pues comenzar a remar de nuevo un poco hacia arriba. Pero en este momento, honestamente, yo no veo la posibilidad de un proyecto común, lo público, lo compartido, yo no lo veo. Yo veo realmente un país en el cual, sobre todo en el mundo político, creo que la sociedad está menos enferma que la sociedad política. Lo que se busca es claramente lo propio, lo particular, sacar provecho, acceder a un puesto público, se asume que te da derecho de rapiña sobre lo común. Y entonces es difícil en este momento plantearse algo de ese, digamos, de una envergadura como la que tú has planteado, de un gran proyecto nacional. Creo que en este momento, honestamente, estamos mucho más en la necesidad de detener la decadencia en la que estamos pues, cayendo. Creo que es mucho más prioritario, importante en este momento tratar de detener esa caída libre que realmente plantearnos algún tipo de proyecto como el que tú decías, ¿no? Pero bueno. Desde la arbitrariedad de mi propia ansiedad, me voy a quedar con una frase que acabas de lanzar. La sociedad está menos enferma que la sociedad política. Tengo que terminar invitando a la lectura. Compra y calla. Representar y gobernar en el Perú contemporáneo, 1992-2021, Alberto Vergara, parte de este hermoso libro, una colección de ensayos con Pablo Drinot, La condena de la libertad, e invitar además a quienes nos han seguido, vean la entrevista que Paulo y Alberto tuvieron con Javier Torres hace solo unos días, también por La Mula. Muchas gracias, Alberto, por este espacio. No, gracias a ti, imagínate, encantado.